Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Como es habitual, los lunes vamos a revisar dos casos policiales. Uno de estos, muy conocido, muy turbio, el de Hans Pozo. El otro ya no solo es un caso policial, es un caso de la historia de nuestro país, que hoy día cobra nuevo brío, nueva atención pública. Vamos a hablar acerca del magnicidio del presidente Eduardo Frei ¿Y con Montalva. quién estamos hoy día? Y vamos a conversarlo con dos grandes periodistas que tienen mucho que decir acerca de estas materias. Miguel Acuña y Jorge Hans. Bienvenidos al programa, por favor. Tomemos asiento, por Muchas favor. gracias. Ustedes pueden seguir la conversación de claro. este día con hashtag lunes policial en SDL, pero además tenemos regalos ahí en el Instagram. @sigamos de largo 13, participa por entradas a la película El entrevistado de ayer, ¿no? Boris Cuercha. Mira. ¿Cómo andamos por casa? Qué buena, Aquí estamos. buena. Oye, salud, amigos. Salud amigos míos. Por favor. Salud. Entre todas las noticias, hoy Oye, partió pero mira, algo yo muy acá- interesante. ¿Qué Salud, cosa? estimado, ¿ah? Don Miguel, Salute, siempre salute. un- Porque el lunes, ya la madrugada del martes, tenemos que pincharla con ánimo. Ahí está. Una de las buenas noticias fue el lanzamiento de una campaña muy interesante. Hoy, 20 de agosto, Techo de Chile, o Techo Chile, lanzó su campaña Ciudad Sin Límites, la que trata de construir una ciudad sin fronteras, socialmente, económicamente y culturalmente. Hoy vivimos llenos de divisiones, hasta la bandera de nuestro país está construida en base a límites. Por eso la combinación del rojo, el azul y el blanco surge el violeta, color de la integración, la inclusión. De ahí nace la bandera violeta por una ciudad sin límites. Muchísimas gracias, Techo Chile, por estar con nosotros también en esta oportunidad. A la Karate Kid. Sí. Entre eso y Leonardo Fabio, una Sí, anda por claro, ahí. sí, está muy anda bien, por ¿no? ahí. Bueno, Y aquí con el tema vamos Me lo voy a a sacar, entrar sí, por inmediatamente. discreción, ¿no? Y le quiero plantear a ustedes dos, y me contesta porque hay mucha gente que está con tantas dudas. El caso del asesinato del presidente Eduardo Frei ha estado lamentablemente por mucho tiempo dando vueltas, pero ahora se ha agregado un dato extra que es el subsecretario actual de redes asistenciales, Luis Castillo, que está siendo cuestionado porque habría ocultado información. Entonces, partamos por acá. No es el comienzo del caso, después vamos a avanzar hacia el pasado. Partamos por Pero, la coyuntura, ¿por qué ¿no? este señor, Luis Castillo, está involucrado en este caso? Él era director del Hospital de la Católica en el año 2000, cuando la entonces senadora Carmen Frei en el Senado plantea derechamente que había algún tipo de antecedente importante, porque ahora estamos hablando de asesinato, pero hace unos años todavía se ponía en duda esa tesis. Claro. Carmen Frei plantea derechamente que en la Católica se había guardado antecedentes sobre una autopsia de su padre y que no habían sido dados a conocer esos antecedentes. La prensa de inmediato va a consultar al Hospital de la Católica y el entonces director señala que no hay antecedentes al respecto y que si los hubiera tendrían que ser entregados a petición de un familiar directo o de los tribunales. Cuestión que hasta ese momento no se había hecho. Ahora, esta no es una autopsia normal, es una No, autopsia es una por pseudoautopsia, lo bajo, pero- rarísima, Claro, ¿no? claro que sí. ¿Cuáles son los antecedentes de esa autopsia? Bueno, ahí se produce la muerte del presidente Frei Montalva en enero del 82, de 1982. Naturalmente causa mucha conmoción pública, se llena la clínica Santa María de personas que iban a expresar sus condolencias y paralelamente, al mismo tiempo que estaba ocurriendo todo esto, recién dándose a conocer, llegan llamados de manera urgente dos médicos del Hospital Clínico de la Universidad Católica, bajan de una camioneta con una escalera de tijeras y con los implementos necesarios para efectuar una autopsia. Una escalera de tijera. Sí, es que esto es muy raro. ¿Es una Es, herramienta para hacer autopsia? Normalmente no. No. Lo que pasa es que en realidad lo que tenían encomendado hacer esos médicos y que la familia no sabía era embalsamar el cuerpo de Eduardo Frei Montalva. Y para eso tienen que literalmente suspender Colgarlo. el cuerpo dentro de... Nos imaginamos en proceso habitual, debiera ser un pabellón, en una especie ¿Cuál? de... En la unidad de anatomía morgue. patológica, por ejemplo. Ese Claro caso, que sí. ese detalle que tú entregas, Jorge, está en contra de lo que se ha dicho por parte de los defensores del subsecretario en cuanto a que la familia había solicitado esa gestión en cuanto a embalsamarlo. Se habló siempre de gente cercana a la familia, pero en definitiva después se supo, y Carmen Frei se lo enrostró públicamente al ex ministro de Frei padre, y posteriormente de Frei hijo, Patricio Rojas, que él había ordenado hacer ese embalsamamiento que involucró
no solo eso, sino que además desechar gran parte de los órganos del presidente. Ahora, quiero ser enfático en la poco usual autopsia, ¿no? Porque esto no ocurre, como tú lo dices, en un lugar acondicionado especialmente como existen, sino que se realiza en la propia habitación donde estaba el fallecido presidente porque Frey. esto es todo confuso y lo estamos armando acá. Sí. ¿Se hace una autopsia o un embalsamamiento? ¿O las dos cosas al mismo tiempo? Es una pseudoautopsia, te diría, porque el objetivo principal de esa maniobra era vaciar el cuerpo de Eduardo Frei Montalva absolutamente. Y para eso la escalera, acumularon ¿no? sus órganos. Claro, la Lo escalera era colgaban para de ahí. suspenderlo en la misma habitación, cuestión muy muy Eso raro. es Un dato muy, muy fuerte. eso es muy extraño. Y eso, Estamos Miguel, hablando de un es- presidente que lo agarran en su pieza, a escondidas, sin aviso a ningún profesional, su medio de dirección, y tampoco a la familia, y lo ponen de cabeza para Pero que tal vez vaciarle las esa es la única extremidades. forma de hacer un embalsamamiento. Tal vez esa es la forma habitual. No lo sabemos. Quizás el problema aquí fue el lugar. Como yo les decía, generalmente todos los hospitales tienen una unidad de unidad de anatomía patológica, que es donde se realizan las autopsias. Ustedes saben que las muertes violentas, las muertes de accidentes de tránsito, en donde hay crímenes de por medio, se realizan en el servicio médico legal, en donde se realizan la autopsia de manera... Mi viejo era legista. Mi Sí. viejo fue doctor legista y yo lo acompañé en situaciones donde efectivamente es un procedimiento muy riguroso. Muy riguroso. Exactamente. Ahora, Ahora, en este caso, no se hizo en la unidad especializada, se sino hizo en la habitación. En la misma habitación. Ahora, la Llama la muerte, atención el apuro además. la muerte Sí. de Eduardo Frei fue comunicada al planeta, al país, Sí. que fue muerte por... Una hernia. Septicemia, en definitiva. Una infección Una a la septicemia, sangre. ¿no? Y en esos casos, ¿se hace autopsia igual? Por supuesto, sí, siempre hay que hacerlo. Ya, y esa autopsia entonces se suponía, y la familia debe haber supuesto de que estaba en alguna parte. Nunca se les comunicó, nunca se les dijo que se había hecho una autopsia, simplemente se embalsamó el cuerpo sin que los familiares siquiera lo supieran, porque lo único que no se tocó fue la cabeza. Entonces lo que pudieron ver los familiares cuando recibieron el cuerpo fue un rostro aparentemente normal. Claro. No tenían idea que el cuerpo había sido enteramente vaciado. Y la causa quedó como esta septicemia por esta hernia por el aliato, que era Sí. por el que ingresó, y se supone que él estuvo siendo tratado. De hecho, Jorge, está ese mensaje que él escribe en donde dice sáquenme de aquí, y de un momento a otro comienza a su estado de salud. Ahora, la hernia del hiato no es agravarse. una cuestión que sea grave, o sea, esto fue una cosa menor y terminó en un resultado trágico. ¿Cuántas operaciones Absolutamente. tuvo? Hubo dos operaciones, la Ya. primera efectuada por el doctor Augusto Larraín, que es un conocido médico internista, muy de la confianza del expresidente Frei. Era una operación prácticamente de rutina, se fue para su casa sin ningún problema, y Augusto Larraín en algún momento ha señalado que él sospecha que hubo alguna intervención de terceros directamente para provocar esa infección. Bueno, tenemos al doctor Augusto Larraín que dio su opinión, dio su... Que es el primero que lo opera, en sí, definitiva. lo tenemos acá para escuchar. Aquí hubo mano negra. Mi opinión es que hubo un agente químico externo, pero no puedo decir qué fue, quién lo puso, cómo lo pusieron. Claro, ahí él asegura que algo pasó. Estamos viendo aquí imágenes de lo que ocurrió unos años antes, cuando Eduardo Frei se manifiesta derechamente en lo que se llamó el caupolicanazo. No fue tanto antes, había sido bastante ¿Un año antes inmediato. era? Sí. ¿Algunos Y él, meses ¿Como antes? 80, 81? Claro, ¿O? y él él no fue en el además 82. estaba integrando, fue a fines del 81 cuando se operó por primera vez. Y esto estaba había sido integrando unos meses además una organización internacional donde supuestamente iba a encabezar la oposición a que el gobierno de Augusto Pinochet continuara. Se transformaba claramente en una sombra. Hay que recordar que Eduardo Frei, al igual que otros dirigentes de la democracia cristiana, apoyaron el pronunciamiento militar. Sí. El golpe. Pero luego, al correr de los años, la situación histórica cambia y Eduardo Frei se transforma en una figura, gran parte por estas palabras. Observen. Pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo un debate directo con el jefe del Estado para configurar nuestra existencia como nación. Chile no se construyó en la opresión, sino que en la libertad, la espina dorsal de lo que fuimos ha sido un Estado de Derecho, la democracia, que funcionaron hasta cuando este país estuvo en guerra. Los partidos políticos y los gobiernos civiles fueron expresión del sentir nacional,
Y voy a decirlo aquí y espero me respeten mis palabras. Y estamos y contamos durante todo el pasado histórico de Chile con fuerzas armadas de alto nivel, cuyos jefes después de triunfar en las batallas no vinieron a plantear cuartelazos, sino que a dar un ejemplo imperecedero de dignidad ante América. Quizás está el concepto de lo que ya se buscaba en ese tiempo por parte de ese grupo, era de que se volviera a la normalidad y que no se siguiera con la dictadura. Esa fue una manifestación en contra del primer plebiscito que planteó Augusto Pinochet. Hay que recordar Sí, que bueno. para nosotros una concentración política en estos días parece una cosa muy normal. Esa primera reunión Por fue supuesto, un hito porque durante ya 7 años a la fecha no había ninguna concentración. Ahora, es por usted- eso que se transforma en un peligro. Sí, pues, Pinochet ustedes para- sienten de Frei que para Pinochet, ¿no? este acto fue el que lo transformó en Lo puso algo en- peligroso claro. para Augusto Pinochet. Yo viví ese acto personalmente porque era estudiante de periodismo en esa época y lo visualizamos Estabas ahí. como un hecho noticioso interesante. Pero la verdad en ese momento no se sintió así porque fue un acto más bien reservado, como decías tú, sin mucha repercusión. Y Eduardo Frei con mucha sutileza planteó lo que ahí Claro, se no era resume. un llamado no a la... fue que uno dijera, oh, esto es la revolución. Claro. Que incluso Entonces, pidió disculpas o pidió que lo entendieran Claro, con lo claro que después sí. dijo. Y alabó a las Fuerzas Armadas y su rol. Entonces mucha gente ha dicho que Pinochet fue visionario, si es que él en algún minuto visualizó a Eduardo Frei como posible líder de un movimiento en su contra y mandó a ejecutar alguna acción contra su salud. Tenemos palabras de Augusto Pinochet. La escuchan. Aquellos que buscan la estrategia opositora común, a una costa de renunciaciones de sus mismas ideologías, y aceptan al comunismo internacional como aquellos que, directa o indirectamente, colaboran con los planes subversivos del marxismo soviético, serán sancionados con toda la fuerza y el rigor que tiene el gobierno. El público estaba enfervorizado. El hecho de que cayera enfermo Frei y después terminara de una situación que no podría, por qué haber sido fatal, termina con su muerte, ¿nadie sospechó en esa época que esto podía ser algo más? No había algún tipo de rumor, de pasillo, pero algo muy subterráneo. No había antecedentes para saber eso. Después de mucho tiempo se ha venido sabiendo todas las redes que estaban en torno a la familia Frei, a saber todas las actividades que tenía la democracia cristiana, estos grupos que se juntaban a conversar, Claro. el hecho de que el propio chofer del expresidente estuviera involucrado con la CNI mediante amenazas o lo que fuera. Es que ahora se ve como si fuera una serie, pero de verdad, como una cosa media hollywoodense. Con las redes, Sí. por ejemplo, de los profesionales médicos que estaban, Claro. sin que se supiera, involucrados en la Clínica Santa María y también en la clínica de la Universidad o en el hospital de la Universidad Católica en ese momento. Después ya con la investigación del juez o del ministro Alejandro Madrid se fue sabiendo, armando. A ver, pero se si- fue armando esa... Hagamos entonces eso, uniendo todas las piezas, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Según lo Lo que dicen, operan claro. varias veces y ¿cuál es el mecanismo para hacerlo enfermar y morir? Lo operan la primera vez y él se va aparentemente bien a su casa. Y 18 días más tarde él siente un malestar generalizado, muy agudo. Llaman al médico que lo había operado, Augusto Larraín, que estaba fuera de Santiago en ese momento. Le dice que es un poco sugestión, que no se preocupe. Pero por lo mal que se sentía, el expresidente decidió ir a la clínica nuevamente. Ahí lo vieron médicos, varios médicos, entre ellos el propio Patricio Silva, que lo operó por segunda vez. Que había Y sido ese- parte del gobierno de Tal Frei. cual. de él Claro. mismo, claro que sí, había sido subsecretario de salud. Y él es uno de los indicados como autores materiales. Claro. Hay una tesis muy importante que queremos recoger, que son los dichos del doctor Larraín, que estuvo presente en estas operaciones. Observen. No había ningún signo de inflamación peritoneal, o sea, no habían gérmenes. Era un abdomen absolutamente limpio y libre. En cambio, esta lesión que yo no había visto nunca, que no la he visto nunca después, solo podía explicarse por una irritación química local. La lesión inflamatoria estaba en la parte que el ayudante bajó con la compresa. O sea, si algo se colocó o algo ocurrió o algo irritó, estaba en la compresa.
Esa es una de las tesis. Que La compresa, es ¿cómo el tema de la compresa? Se habla de un químico que habría sido traído desde Brasil y que habría sido proporcionado por Eugenio Berríos. El químico que está que implicado. posteriormente fue asesinado en Uruguay. El socio de Townley. Exactamente. Y Que era parte de la DINA, ¿no? De la DINA. Exactamente. Sí, claro. Él había rehecho el gas, Sarín. el sarín, El sarín. que había sido utilizado en la guerra. Segunda Claro, Mundial. y este elemento estaría en estas compresas con las que fueron tratando de introducírsela o tomando contacto con la herida. Ya. Y habrían ingresado estas personas a la UCI a realizar Pero hay esa que gestión. decir que ha habido varias versiones sobre qué, en definitiva, fue lo que lo infectó. Y una posibilidad incluso es que la primera operación haya tenido algún problema como perforación de un intestino y se haya producido ahí una infección. septicemia que en definitiva quienes pretendían terminar con el presidente Frey dejaron continuar sin tratamiento o con un tratamiento mal hecho. En definitiva que lo dejaron morir. Ya, o sea, las teorías son varias. Sí. El hecho de que este doctor diga que tenía tantas dudas, pero que eso no lo haya dado a conocer, porque si me dicen que en esa época nadie sospechó, este señor no lo dijo, se lo guardó. Al primer doctor lo desplazaron del tratamiento a contar de la segunda operación. Primero porque no estaba en Santiago y después cuando llegó ya se encontró fuera. que la dirección de la clínica había decidido que otro médico lo operara. No. Hay que recordar que solo hace un año Alejandro Madrid confirma que Eduardo Frey ha sido asesinado, establece un proceso, pero en esa época había muchísimas tesis. Una de las doctoras que también se ha expresado es la que observaremos a continuación. Observa. Le hizo la primera operación y yo creo que él, sin darse cuenta, fue el causante. Nadie mató al expresidente. Nadie lo mató. Fue un error durante la primera operación, porque él nunca se recuperó de esa primera operación. Personalmente no tengo la menor duda de que él murió de eso. Y yo le hice el informe. Septicemia por Candida albicans. Ahora hay que señalar... Esa es la teoría que estuvo presente durante muchos años. Hasta el 2006. la eso. septicemia. Pero hay que decir que esa doctora está hablando a partir de un examen de sangre que le fue proporcionado, una muestra de sangre supuestamente del expresidente Frey, que le fue llevado a su domicilio por el ex ministro Patricio Rojas, el doctor Patricio Rojas. Que en mucho tiempo también afirmó esa tesis. Claro, y que ha fue sido ministro de Defensa ampliamente de cuestionado. Elwin. Claro, Exacto. Y que fue ampliamente cuestionado por la familia porque tampoco les había informado de esa circunstancia, ni de la autopsia, ni de la muestra de sangre que le llevó a la doctora Retamal. Y se ha cuestionado en el último tiempo que efectivamente esa sangre fuera de Eduardo Frey. A ver, pero Ahora, más allá de todas las teorías, el ministro Madrid llegó a la conclusión definitiva de que murió a causa de terceros, de un asesinato. a propósito de algún elemento que Claro. ya sea por una compresa, ya sea de otra forma, se le inoculó. Pero está la posibilidad todavía de que haya sido dejado evolucionar el proceso. Y que dejarlo morir. También se le infección cuestionó de alguna manera también el informe final o la sentencia del magistrado de Madrid. También fue cuestionado. si siempre han habido muchas versiones respecto. Ahora, Bueno, él lo acusó más- en definitiva a 6 personas, pero tampoco queda demasiado claro qué es lo que pretende el ministro Madrid con esas 6 personas, porque Claro. es un médico, es el A ver, chofer. ¿por qué no revisamos quiénes son los 6 acusados actualmente? Veamos. Lo tenemos acá para tener más claro. Ese Está es por el un lado. doctor Patricio Silva Garín, el autor de la segunda operación y es el que descubre prácticamente ya gangrenado absolutamente el abdomen del Y él está presidente. acusado como autor. Él está acusado como autor. No así Augusto Larraín, que uno podría decir en esta Claro, tesis estuvo la de, primera. de que él fue el El causante de esta originó infección. todo. Claro. ¿Quién más? No está procesado. Este es Luis Becerra, el chofer durante muchos años del presidente. Y que después se supo Frey. que era informante de Y la él ha DINA y la explicado de CNI. muchas maneras lo que ocurrió. Dijo que los torcionaron con una de sus hijas. Esta que historia es estaba muy triste con un porque, señor de discúlpame que te izquierda. interrumpa, Jorge, entiendo que este caballero es recogido por la familia Frey en un sector muy popular, es de una manera criado por la familia Frey y luego se encuentran con que se transforma en agente de la CIA. Y estuvo la todo el CNI. tiempo al lado del presidente y de su familia en situaciones muy íntimas, de modo que esto impactó ¿Y por qué demasiado. como autor? Como ¿Cuál era autor. su participación Claro, en la porque él muerte? habría advertido a los servicios de seguridad que el presidente se iba a operar. Entonces, como había médicos de la CNI,
infiltrados de alguna manera, actuando, contratados en la clínica Santa María, era la oportunidad propicia para hacer algo. Pero siempre hay, recuerden lo que explicábamos también la semana pasada, que son grados de autor, pero en distintas participaciones. Ya, perfecto, porque en el fondo de haber estado esperando, apenas tenga algún problema de salud, era la oportunidad para funcionar. Porque además Frei era una figura internacional, tampoco era asesinar a cualquiera, digamos, ¿no? Claro. A pesar de que la dictadura había asesinado a Letelier, había asesinado a Bernardo Leighton, o sea, tratado de asesinar a Bernardo Leighton. Fuera de la frontera. Pero fuera de Chile. Carlos Sí, pero este es un magnicidio. Claro. Eso es lo más impresionante. Ahí tenemos ¿no? Hay 40.000 víctimas de la dictadura, pero siempre se pierden en este anonimato, pero la figura de Frei es distinta. Es distinto. Raúl Diego Lillo. Este hombre fue quien reclutó a Luis Becerra, el chofer de la familia Frei, para que fuera informante de la DINA y después de la CNI. Y es un hombre que había ido escalando posiciones, un agente civil de la DINA, pero que era muy ambicioso y que actualmente está, entiendo que todavía recluido en una unidad psiquiátrica porque tiene problemas de depresión y de alguna otra índole, de dependencia de sustancias. ¿Y su rol en el...? Su rol era coordinar los contactos entre Becerra y... digamos, entre todos los que te podían informar algo sobre la DC y sobre el presidente Frei, llegaban a él. Y él les pagaba, porque eran funcionarios pagados de la CNI o de la DINA en ese tiempo. Claro que sí. Muy bien. Informantes pagados. Tenemos acá una foto bastante borrosa. La fotografía está un poco rara. Este doctor pudo tener una relevancia significativa, pero sin embargo está sindicado como cómplice. Pedro Samuel Valdivia Soto es uno de los médicos que acudía normalmente, recibía sueldo por ello, a la llamada clínica London, que era donde llegaban básicamente los interrogados, los detenidos, torturados por la DINA. Él los mantenía vivos mientras los siguiera interrogando. Qué terrible. Y este sujeto estaba contratado, logró un puesto en la clínica Santa María como médico residente. ¿Doctor Tormento era conocido como Doctor Tormento? No, el jefe de él era el doctor Tormento. Él era el jefe. Y él tenía un cargo en la clínica. Claro, él estaba de turno de noche en la clínica permanentemente. Por lo que tenía a cargo a todos los pacientes que eran operados en la clínica. Tenía que pasarles revista. O sea, tenía acceso. Tenía que chequearlo constantemente. Lo que uno supone es que con un cargo como este, ¿no? Con un presidente, tiene que haber un protocolo mínimo como de atención. Seguridad, claro. Pero generalmente el jefe de ronda puede acceder a Ahora, lugares donde están. Pero falta alguien todavía. Sí, pero un comentario. Según las palabras del hijo de Frei Montalva, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señala que la clínica estaba llena de gente. O sea que había muchísimo tránsito de personalidades que no solamente en la no tenían que ver con el proceso médicas, institucional o de los doctores a cargo, ¿no? Hay gente que dice que había berríos ahí. Claro. Ya, o sea, todo era posible. ¿Y estos señores? Ellos, Helmar Rosenberg y Sergio González, son las personas que ejecutaron la pseudo-autopsia a Eduardo Frei Montalva. Son los médicos de la Católica que llegaron urgente a las 6 de la tarde a efectuar este procedimiento, que era básicamente un embalsamamiento. Ordenado por alguien. Ordenado, o solicitado en definitiva por el doctor Patricio Rojas, el ex ministro. Y aquí volvemos a vincular entonces a la Católica y al actual subsecretario. Justamente el doctor Sergio González es el que en una declaración ante el ministro Madrid señala que Luis Castillo, entonces director del Hospital de la Católica, supo de boca de él que existía una autopsia. Él le preguntó qué hacer con ese documento y Luis Castillo le habría dicho que lo guardara. Y se guardó durante un par de años. Y no estaba caratulada, lo guardó. Lo guardó y no estaba. Guardó. Nadie sabía, la familia tampoco supo. Y cuando apareció, en definitiva, se supone que estaba adulterado porque estaba con otro tipo de letra distinto al resto de la autopsia. Y con letra hecha en computador. Ahora, o sea que el la 82 no razón existía. para embalsamarlo sin que nadie hubiera dicho es para sacar todo el que no órgano. hubiese que pruebas. una persona con esa notoriedad iba a ser vista por todo el mundo. Eso quiere, pero también para que no hubiera pruebas de una posible... De la eliminación de Pero los tenían la órganos, excusa de que era una persona que iba a ser exhibida durante un tiempo. Entonces fueron enviados por los mismos que habían intentado... Pero no había por qué haberlo hecho tan rápido. Si llegaron a las 6 de la tarde, fallecimiento entiendo que fue a las 5, y lo terminaron el proceso a las 10 de la noche, y a las 10:30 el cuerpo fue entregado a los familiares. ¿A ustedes les cabe alguna duda que fue asesinado? ¿Ustedes que de una u otra manera observan diversos tipos de casos? Hay situaciones muy raras que no concuerdan. Y hay otras que sí concuerdan, claro, que dan para pensar que hubo una confabulación. Por ejemplo, el médico que lo operó por segunda vez, Patricio Silva, estuvo involucrado alguna vez
en cuestión que se está investigando todavía, en la muerte del general Lutz, que era el primer jefe de inteligencia que hubo en el DINE y que entró en disputa con... Hubo algunos casos parecidos, hubo Sí. casos parecidos a Sí. lo que le ocurrió al presidente Sí. Frei Montalva. Yo creo que las causas no están claras, pero de que hubo mano en ese sentido. Hubo cosas muy raras que nunca se pudieron aclarar y que finalmente algo que estuvo premeditado le provocó la muerte al presidente Frei. Pero siempre ha habido dudas, y tú lo dices también, Jorge, en cuanto a la forma, cómo se llegó a eso. ¿Cómo uno puede explicarse que hasta el año 2000, o sea, 18 años, la propia familia no haya tenido suficientes dudas como para exponerlo públicamente? Carmen Frei, yo recuerdo que... ¿Desde bien al comienzo lo dijo? Siempre tuvo, por lo menos en la década de cuando comenzó a ser parlamentaria, En los ella 90. siempre manifestó, incluso de manera separada de su familia, las dudas que tenían sobre la... perfecto. Ella, hay que recordar un episodio muy doloroso, ella pasa fuera de la habitación donde estaba su padre y ve el cuerpo de su papá colgando y los médicos efectuando el procedimiento. No te puedo creer. Y se dice, ¿qué están haciendo? Prácticamente choqueada, ni siquiera alcanzó a preguntar y siguió de largo. Y después, trayendo a la memoria todo esto, le va encajando las Calza las teorías. piezas. Quizás ese es el reproche, más que un reproche en cuanto a un tipo de delito que podría haber tenido el subsecretario de redes asistenciales que fue nombrado hace poco, la DC y la familia de Eduardo Frei. El reproche que hacen ellos, y lo han manifestado en distintas entrevistas, no lo digo yo, es el reproche ético de no haber informado al momento cuando ellos pidieron explícitamente que se entregara información y que él ha tenido la defensa en los medios de comunicación en la minuta que se conoció en Mercurio este día domingo, en cuanto que él le dijo al presidente Piñera que él había respetado, y lo que se hace ahora también en cuanto al secreto que se tiene que tener con estos procedimientos, en cuanto a que nadie le había pedido a él el informe, ni la familia. Claro, pero la familia tampoco sabía que no este informe sabía. existía. Y esa es la razón que esgrime la democracia cristiana. Oigan, ¿y en qué está el caso actualmente? ¿Está en qué etapa? Está en etapa de plenario, se están revisando las pruebas contra las personas que acusó el ministro Madrid y se están exponiendo una serie de antecedentes que no conocíamos. Hay cuestiones importantes, por ejemplo, hay microfichas que se confeccionaron a partir de los archivos de la policía secreta durante el régimen militar y que no sabíamos que se habían confeccionado. Y el ministro Madrid logró detectar que la Kodak original mandó gente acá a microfichar esos documentos y que en alguna parte están. Mira. Y él espera de alguna manera que ahí, si se encuentran esos documentos que se ha dicho... Bueno, y hubo información que llegó de quemados. Estados Unidos con Wikileaks, con esa primera información en donde decía que se había practicado este tipo de autopsia que se había hecho por doctores que no eran de la clínica Santa María. No hay un plazo, entonces, no... Ha sido un proceso tan largo, 15 años. Hace 36 años se murió, han sido 15 años en que el ministro Madrid lleva desarrollando la investigación de este caso. El tiempo, ¿ustedes creen? ¿Ha sido mucho? ¿Es prudente que se haya desarrollado de esta forma? Lo que pasa es que la ciencia ha ido avanzando de la mano con este tipo de procesos, no solo este. Con el caso Neruda, el caso Matute, había recursos científicos que no estaban a disposición hace 10 o 15 años y que ahora sí permiten de alguna manera pero podemos establecer esperar condenados aquí en este caso. Podemos esperar que haya condenados. Sí, el ministro Madrid lo que ha dicho es que es probable que estas mismas personas sean acusadas por el delito, en definitiva, de asesinato. Es simplemente impresionante, una historia que hoy día cobra muchísimo vigor en estas horas cuando pensamos que se acabó con la vida de un mandatario, ¿no? Eso es un capítulo aparte. ¿Ustedes piensan que vamos a seguir conversando de esto durante un largo tiempo? Porque de una u otra manera es una historia que finalmente, si bien es muy antigua, mientras no se cierre. Por la pronto se ha tomado la agenda política de los últimos días con la posición que tiene la democracia cristiana en cuanto a las iniciativas que se están estudiando en el Senado y que de alguna manera le va a poner el freno a seguir tratando con primero el subsecretario de redes asistenciales y el presidente lo dijo en Mesa Central cuando conversó con los muchachos que le daba todo el respaldo, que no podía ante cualquier situación él quitarle el respaldo a un funcionario que había nombrado hace tan poco y que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos. Y que ejerció la misma función en el gobierno anterior y nadie le dijo nada. Ahora, es muy curioso esto, pero claro, cuando uno analiza históricamente, yo veía un diario internacional que decía que era la misma dictadura que ha hecho el único atentado que se ha hecho en Washington.
Entonces uno dice, bueno, ellos eran capaces de cualquier cosa. No sé si nosotros no somos capaces de verlo, pero afuera se ve clarito que esa dictadura era capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que estamos siendo cada vez más conscientes de eso y van a seguir surgiendo, además de este caso, muchos otros. Fueron años muy duros, en esos mismos meses también ocurrió lo de Tucapel Jiménez. Es una historia que seguiremos revisando, nuestra historia, y tenemos el derecho y la responsabilidad también de conversar una y otra vez. Pero hay un caso muy importante que ocurrió hace 10 años atrás que reviste otras características, la muerte de Hans Pozo. Eso lo vamos a conversar con dos periodistas que estuvieron cubriendo este suceso policial. Dentro de los próximos minutos regresamos para seguir viviendo. Junto a ustedes, sigamos de largo. Llega el lunes, Lipton sabe que comenzar la semana nunca es fácil, pero acompañado de un exquisito té todo es más rico. Por eso Lipton te trae sus nuevas variedades para cambiarle el sabor a tus días. Lipton Berries y Lipton Chai, todo el refrescante sabor de los frutos rojos y el intenso sabor de las especies del chai, ahora en los nuevos Lipton Berries y Lipton Chai. Lipton, Live Awake. Chile, maravilloso, Sudamérica, histórico, Caribe, sabroso, Estados Unidos, entretenido. ¡Ay! Quiero ir a todos. ¿Y tú? ¿A dónde quieres ir con la mega promo de LATAM? Son más de 80 destinos en promoción para que puedas viajar esta segunda mitad del año. Chile, Sudamérica, Caribe, Estados Unidos y más con descuentos imperdibles. Compra ahora en latam.com y no te la pierdas. ¡Apúrate! Es solo hasta el miércoles. LATAM, juntos, más lejos. Sí, aquí estamos de regreso, sigamos de largo a través de las pantallas de Canal 13. El lunes policial vimos el super caso, el magnicidio de Eduardo Frei, pero vamos a entrar en otro muy interesante dentro de los próximos segundos, porque queremos decirte a ti algo antes. Si te gustan los concursos, si te entusiasma ser parte de una actividad en Canal 13 y tienes además muchísima suerte, no te pierdas. Inscríbete ya en www.13.cl, un nuevo gran concurso de nuestro canal para ustedes. Sí, está bueno. Yo soy seco para los datos y todo. Y tiene suerte. No tanto. Hans Pozo, ¿alguno le tocó cubrirlo el día que se supo, cuando recién apareció el primer caso de este? Apareció porque un perro encontró algo. El 27 de marzo del año 2006 apareció un perro en la población Marta Brunet. Se produjo cuando recién se estaba construyendo la autopista Acceso Sur, en la comuna de La Pintana, y un perro, me acuerdo siempre que era un perro callejero, maceteado, rubio, llega con este pie, el pie derecho, llega hasta donde estaban unos niños, agarrado. Y de ahí comienza una verdadera teleserie en donde fuimos. Yo tengo siempre el turno matinal y las pericias de carabineros de investigaciones que comenzaron a trabajar de inmediato se hacían durante la mañana y nosotros íbamos avanzando con ellos. Porque ¿qué iba pasando? Pero déjame entender, ¿el perro llega donde sus dueños? O es que era de la calle. ¿Quién dio perro el callejero. aviso? Lo ven unos niños, se hace la denuncia y fue el primer trozo que se encontró en definitiva del cuerpo descuartizado. Descuartizado de alguien, no se sabía quién era, ni qué persona, ni nada. Mira, es tan brutal todo el caso y es tan gráfico que queremos que observes lo siguiente. ¿Las noticias del momento? Sí. A ver. Todo comenzó por una macabra casualidad. Anoche, los vecinos avisaron a la policía que un perro callejero deambulaba con un pie humano en su hocico. No estaba descompuesto. Estaba cortado con sierra, así. ¿Era un corte directo? Sí, directo, así, derechito. Algunos vecinos incluso lo fotografiaron. Se trata de un pie derecho cortado a la mitad de la tibia de calce número 38 y que de acuerdo a los primeros antecedentes podría corresponder a un hombre. Y aunque en este caso no hay certeza de lo que ocurrió, la verdad es que calza con lo que podría ser un ajuste entre narcotraficantes. Pero el horror no terminó ahí. Esta noche, en un sitio de Eriazo, cercano a la población, apareció una cabeza, hecho que obviamente da muchas más luces para resolver este macabro caso policial. Esa cabeza no estaba completa, tenía cortadas las mejillas, cortada la nariz, había varios elementos que hacían pensar de no identificar. Que se fabricó esa situación para que no fuera identificado. A ver, bueno, y nosotros, disculpa, como les decía, íbamos avanzando con carabineros y con investigaciones que era una zona en ese momento casi rural. Y nosotros ya íbamos esperando y se iban encontrando partes. Oye, eso durante el día. La misma persona. Sí, y siempre fueron hasta que llegó el punto, 2 o 3 días después, que unas personas que recogían plásticos encontraron finalmente el torso
se había encontrado la pierna también. A ver, pero siempre se pensó que era una sola persona. Nunca se pensó Se que fue eran confirmando trozos de por- distintas personas. Es que Se fue confirmando por análisis biológico que era la misma Que era la persona. misma persona. Sí. Claro. Ah, ya, y al tercer día entonces encuentran el torso. El torso. Y lo que decía Jorge es muy cierto en cuanto a que fueron cada uno las manos y todo lo que se fue encontrando, todo no tenía el indicio, no tenía las huellas dactilares. Lo único que dejaron, y eso fue la clave después para poder identificarlo, fue un tatuaje de un cupido que tenía en uno de los brazos, me parece, fue en uno Parece de los que fue brazos. en uno de los Oye, brazos. qué tétrico Y esto. ese fue en definitiva el que permitió identificar posteriormente. Perdona, ¿cuántos días pasaron desde que se encontró Hasta el que pie? se identificó 10 días. 10 días. 10 días. Y en todo ese periodo se fueron encontrando distintos trozos del Sí, cuerpo. y analizando lo que podían de eso. Ya, Ahora, y la la primera teoría- tesis era que era como una cosa narcotraficante, como Sí, estamos en nota. como escuchamos. Porque Sí, parecía porque como además, una vendetta o una cosa así, ¿no? Claro, daba la impresión por lo que habían encontrado que era una persona que vivía en la calle, de escasos recursos y probablemente drogadicto. ¿Quién era Hans Pozo? Ay, pero un momento, eso es cuando ya lo descubren, pero yo tengo otra duda previa, antes que se sepa quién es. Ay, Marcelo. La teoría en ese momento era de que todos estos trozos fueron diseminados en el mismo momento o el asesino o los asesinos fueron sembrándolos con el paso de los días. Una cosa curiosa que no recuerdo en qué momento se descubrió, pero era que el cuerpo había estado congelado durante un tiempo, antes de esparcir los restos. Dato Claro, importante. y lo dice la testigo en la nota en cuanto a que el corte era limpio y que estaba bien conservado. Y esa situación se fue repitiendo una En y otra todo vez. lo otro. Pero antes de llegar allá a saber quién era Hans Pozo, lo que delató fue que con este antecedente de El este tatuaje. se pudo contactar con gente que estuvo en la cárcel en donde se realizan estos tatuajes que no son de estudio. Ya. Y se pudo llegar al nombre de él, también con el apoyo de los laboratorios que trabajaron esta batalla que tenía también la Policía de Investigaciones y Carabineros ¿cómo en se- al minuto, y en cuanto se iban filtrando muchos datos, el mismo fiscal del caso dijo que un periodista de Canal 13, yo no sé quién habrá sido. ¿Cuál de los dos? Llegó ¿Cuál con- de los dos? Cuando él todavía no lo Perlas. sabía, cuando todavía no lo daban a conocer, él llegó con la foto de Hans Pozo que ya estaba identificado. Observemos una nota hecha por el maestro. No sé qué periodista habrá sido. Hans, A ver. acerca de este caso. Una febril carrera empezó en el laboratorio de criminalística de la Policía Civil a las 9 de la noche del lunes. A esa hora aparecieron las manos del llamado descuartizado de Puente Alto, pero las yemas de los dedos habían sido cortadas y se creyó que no sería posible contar con huellas que permitieran confirmar su identidad. Nosotros igual le manifestamos al fiscal que podríamos trabajar para identificar a la persona mediante la segunda falange, porque aquí la segunda falange todavía tenemos dibujos nosotros. 30 peritos de investigaciones trabajaron hasta las 5 de esa madrugada, reconstruyendo huellas a partir de trozos de piel muy dañados y en estado de descomposición. No menos de 30.000 fichas dactiloscópicas que podrían corresponder a la identidad del descuartizado fueron comparadas a contar de entonces, entre ellas las de un centenar de personas que habían estado recluidas. A las 4 de la tarde, y sin lugar a dudas, se logró identificar a Hans Pozo Vergara, de 20 años. Ahora, Hans ¿cómo si tienes Pozo. cortada, se registra esto también en la cárcel? O sea, como la No, que No, fue la eso por el confirmación. registro Fueron- civil. Fueron dos investigaciones paralelas. las que ¿Quién se llevó dio, la pero foto? se confirma con lo Sí, que tú sí, decías. nos dejaste cachudo. ¿Qué periodista de Canal 13 llevó Yo la creo foto? que no estamos en condiciones de decir eso. A esta hora La Es muy fuente. tarde ya. Sí, ya, no vale la pena recordarlo. Oye, hablemos de Hans Pozo. Cuénteme un poco la historia de este joven. Este chiquillo fue bastante maltratado por la vida, la verdad. Su mamá lo abandonó a muy escasa edad y empezó a vivir en la calle durante mucho tiempo hasta que un tío finalmente lo acogió en su casa y ahí comenzó a vivir en el sector sur de Santiago, porque él había nacido en Recoleta, entiendo, y se volvió adicto a las drogas. Y la situación llegó a tanto, él robaba cosas para comprar droga, que finalmente el tío también lo echó. Y pasó a vivir en la calle, aparentemente en una situación de prostitución homosexual. Pero hay algo que también agregar en ese sentido, Jorge, en cuanto a que él era conocido como el Rucio. Ah, ya. En un sector en donde ser Rucio, más que beneficiarlo, lo perjudicaba. Fue siempre Estigmatizado. el niño de la calle,
fue siempre el que estaba con los niños que tenían papá, que tenían mamá y tenían casa. Y así fue desembocando la historia de él con los robos, con las caídas en la cárcel y con ese afán por conseguir droga que dice Jorge, comenzó entonces a prostituirse derechamente ahí en Santa Rosa. ¿Y eso tiene que ver con el asesinato? ¿Cómo se llegó finalmente al asesino? Había un vínculo que se generó desde el primer instante cuando fue identificado. La policía interrogó a gente que deambulaba con él por la calle y todos señalaban unánimemente a un comerciante de la zona que además trabajaba en la municipalidad de La Pintana, y que habría tenido algún tipo de intercambio, transacción sexual con el ruso. Era un hombre que aparentemente no tenía ningún tipo de prontuario, era un tipo este hombre intachable. que estamos viendo ahí, que es un funcionario municipal, que además tiene un negocio que comparte con sus hermanos y que maneja con mucho cuidado. Era dirigente sindical además. Jorge Iván Martínez. Claro. O sea, alguien del que nadie podría sospechar nada. No, aparentemente no. Y esta persona, aparentemente, de acuerdo a la primera versión, empezó a ser de alguna manera extorsionada por Hans Pozo. Lo iba a ver el ruso a la municipalidad y le planteó primero que él era su hijo, según la versión que conocimos en algún momento en una carta que dejó Jorge Martínez. Le dijo que era su hijo y que tenía la obligación él de mantenerlo, de darle dinero, y él compró de alguna manera esta versión porque recordó que años atrás, más o menos coincidente con la edad del muchacho, había tenido una relación. Pero fue detenido. ¿Qué pasó con él? Que esa fue la tesis que él lo dijo, pero sí. Después esto cambia y se cree que tuvieron una relación sentimental. Y de que esta persona utilizaba los servicios y de alguna manera no se creó una relación sentimental convencional, sino que más bien lo llamaba o lo buscaba en ciertas ocasiones. Tenemos un extracto de la carta que le escribe Jorge Martínez a su mujer antes de vivir la situación policial que finalmente termina con su vida. Observen. Recordé que en el año 84 y 85, cuando trabajé en el POG, antes de entrar a la MUNI, conocí a una niña de nombre Mari, con la cual tuve algunos atraques, grado 1, 2 y 3, como dice el Rumpi. Yo no era el único que incursionaba en ese territorio. Andaba con rasgos de haber tenido riñas, ojo morado, rasguños y medio cojo. Lo despaché del pasaje pasándole 2.000 pesos, lo que le molestó. Yo lo mandé a la chucha, y él me dijo que no te olvides que conozco a tu hija. Me dirigí a una comisaría, conversé con un paco que estaba de civil y le conté parte del problema. Me agregó un comentario que estos servicios especiales tienen su precio. Me dijo que le daré una pequeña lección y lo guardaremos por un tiempo en algunos de los hoteles del estado. Hoy he visto las noticias. Se trata de Juan, no tengo dudas, pese a que el nombre no me coincida. Estos se fueron al chancho. Macabro. Claro, ese es un episodio todavía no aclarado. 100% aclarado. Porque ¿qué pasa? Él habría contratado a un par de policías para que le dieran una lección a este sujeto y lo alejaran de él. Para que no lo siguiera. Pero la duda está en la motivación en cuanto a que se cree que Martínez cambió la versión para tener una salida más digna. Él dice que prefiere que lo vayan a ver al cementerio a que lo vayan a ver en la cárcel en la misma misiva que deja. Y cuando lo van a detener se produce una cosa muy confusa, ¿no? Ni siquiera detener, lo van a interrogar. Se supone que es un equipo de los S9 que llega a esta heladería que está en el paradero 30 de Santa Rosa, y cuando están ingresando, y aquí surgen nuevamente las dudas que nunca se aclaró, se siente el disparo. Pero había periodistas, ¿no? Había periodistas cerca. Llegaron porque después estaba la grabación del hermano diciendo que lo habían matado los carabineros. Se llegó a la conclusión de que el disparo que recibió Hans Pozo había sido... Jorge Martínez había provenido de su pistola, pero no se llegó a la conclusión de que haya tenido él pólvora en los dedos. Se acusó a estos carabineros que nunca aparecieron, nunca hubo caras. Claro, la esposa siguió adelante con la investigación y siguieron siempre con esa tesis. Pero lo claro aquí, Jorge, y tú también lo debes recordar, es que se estableció científicamente de que el cuerpo de Hans Pozo estuvo al interior de esta heladería y lo mantuvo refrigerado, y que habían rastros de sangre también de Hans Pozo en el furgón de este lado. La evidencia no, pero las circunstancias aquí no se sabe bien si... Pero yo tengo muchas dudas. Quiero preguntárselo a ambos. Hagamos una cosa, vamos a ir a una pausa comercial y después le hago las preguntas. Ay, Marcelo, hay cosas acá que no están claras. ¡Qué pagante, Marcelo! No puedo, hombre, ¿cómo? Volvemos.
Seguimos viendo, sigamos de largo, trae de las pantallas del 13, muchísimas dudas quedan. Marcelo está ahí Sí. con una pregunta. ¿Sabe qué pasa? Cualquiera de los dos me lo puede contestar, no sé quién tiene la respuesta. Entiendo entonces que en la heladería habían pruebas de que este señor había participado en el asesinato de Hans Pozo. El punto es, ¿él habrá hecho solo esto? ¿Cuál es lo que se piensa? Lo que pasa es que esa heladería tenía además carnicería, había una sierra. Alguien encontró, o sea, se notaba que había limpiado todo, lo que puede ser normal, un negocio no se limpia, pero había un rastro de sangre que correspondía precisamente a Hans Pozo. Y además se encontraron rastros de sangre, mucha sangre, en una camioneta que utilizaba Jorge Martínez, que se contradice con el testimonio de una compañera de él que estuvo en un viaje con él en esa camioneta el día anterior y no vio sangre. Entonces, mira, la gran duda de ambas policías, y lo han dicho abiertamente, es que no se pudo comprobar. Ellos tienen la creencia, la fiscalía, ¿te acuerdas? El fiscal Pablo Sabaja fue el que llevó esta investigación con el fiscal Vergara, de que hubo participación, ellos creen, de otras personas, pero no se pudo acreditar judicialmente ese hecho, y biológicamente y con todas las técnicas que hay para investigar. O sea, las dudas que hay sobre la muerte, este disparo, puede unirse a esta posibilidad de que haya habido... ¿Podría Jorge Martínez solo haber entrado a su heladería, donde trabajaban además sus hermanos, y haber hecho todo esto, haber trozado el cuerpo, haber sacado todas las evidencias? Tenía la habilidad, el conocimiento de saber que tenía que hacer eso para evitar que fuera identificado. Claro, sacarle la yema a los dedos. Y en ese caso, ¿por qué lo esparció todo en un mismo lugar? La investigación terminó con la decisión del tribunal, ante petición de la fiscalía, de que el responsable había sido solo él, Jorge Martínez. Pero como estaba muerto, se sobreseyó. Misterio. Señoras y señores, ¿tenemos algo para desahogarnos, por favor? Sí, vamos. A ver, ¿dónde queremos entregarles segundos a todos para que puedan decir lo que piensan en este momento. Marcelo, por favor. Lo primero que yo quiero desahogarme en torno a una situación que se supo el fin de semana. Encontraron muchos kilos de carne vencida en una famosa más de 200 parrilla. kilos. Y yo quiero decir, cualquier parrillero sabe que la carne al borde de podrirse es buena. Oye, yo quiero decir que el presidente dijo que iba a ser el Museo de la Democracia. De la democracia, sí. Oye, a los mismos que no les gusta el Museo de la Memoria, tampoco les va a gustar el Museo de la Democracia. Te lo digo nomás. Sí, pues. Sobre la misma situación, perdona, yo diría que hay un Museo Histórico Nacional, como dijo el expresidente Lagos, y con eso basta. Para que Muy bien. Por favor, bueno, ustedes me escuchan, estoy mal. Por favor, que se me termine esta maldición que tengo en mi pecho y en mi cuello. No lo ancho, eso yo lo tengo. Acá hay remedio. Vamos a probar un poquito acá, a ver si. Perfecto. Yo quiero... ¡Vamos, que se puede, Miguelín! Yo quiero saludar a Cote Carvajal y a Lucho Insunza por este trabajo, El Cardenal, la historia del Cardenal Silva Enríquez. Ahora que se habla mucho de los curas malos, también es bueno revisar la historia de uno que, sin duda, hasta el minuto es bueno. Gráfica. Es muy bonita porque es una novela gráfica en la cual te puedes encontrar con pedazos de la historia de Chile. Hay algunos personajes indeseables, pero aquí está. Ahí está. ¡Eso es! Oye, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, amigos. Nos Muchas encontraremos dentro de muy poco. Gracias por ilustrarnos, gracias por informarnos. Nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Mañana nos encontramos mañana. Mañana es fiesta acá. Mañana es fiesta. Viene la y vamos a tener la moral un poco distraída, papi. Vamos que se puede. Vamos. Sigamos de nuevo. Chao.